¿Qué dice Dios acerca del movimiento territorial? ¿Qué le está diciendo Dios a su nación con respecto al movimiento en el territorio o en los territorios? Hoy, en este programa de Voz Profética, queremos hablarte acerca de lo que Dios está hablando y diciendo a todo su pueblo y a toda su nación acerca de este tema. Y quiero que vayas conmigo rápidamente a Deuteronomio 1 del 5 al 8, donde dice: al otro lado del Jordán, en la tierra de Moab, Moisés comenzó a explicar esta ley. El Señor nuestro Dios nos habló en Horeb y dijo: ustedes han permanecido bastante tiempo en este monte. El Señor nos dice hoy: han permanecido mucho tiempo sin movimiento, estáticos. ¿Y qué nos dice el Espíritu? Vuélvanse, pónganse en marcha y vayan a la región montañosa de los amorreos y a todos sus vecinos en el Arabá, y le marca una jurisdicción. Y en el 8 dice: mire, he puesto la tierra delante de ustedes, entren y tomen posesión de la tierra que el Señor juró dar a sus padres Abraham, Isaac y Jacob, y a ellos y a su descendencia después de ello. ¿Qué nos dice el Espíritu del Señor? Pónganse en marcha, avancen, tomen sus territorios. Este es un tiempo de toma territorial, pero para hacerlo necesitamos conocer varias cosas importantes que el Espíritu del Señor nos está diciendo. Uno, el Señor te está buscando para transformarte en un estratega territorial, es decir, que no puede ser en una forma improvisada que hagas ese trabajo. El Espíritu del Señor te está diciendo: quiero que te formes con la mentalidad de un estratega, quiero que utilizarte y te estoy buscando para bendecir tu territorio. Tú eres la puerta de bendición del territorio donde Dios te ha puesto, y el Señor te está diciendo: necesito que seas un instrumento disruptivo. ¿Qué significa esto? Un instrumento para cambios radicales en tu territorio. Va a haber un antes y un después, van a haber nuevas dinámicas que el Espíritu del Señor va a implementar o a establecer para toda su nación, y tú eres ese instrumento para Él irrumpir en medio de las tinieblas y en medio del sistema de error, para que haya entonces cambios y transformaciones que abran el camino para el retorno del Mesías. Recuerda que tú eres un instrumento para que Dios legalice su obra aquí en la tierra. Ahora, el Padre te está marcando una jurisdicción. ¿Qué significa tener una jurisdicción? Es el poder o la autoridad que tiene una entidad, como un gobierno o una organización, en este caso una persona que eres tú, para ejercer control y tomar decisiones dentro de un área geográfica o un ámbito específico. Cuando hablamos de jurisdicción, estoy hablando solamente de la territorialidad, estoy hablando de un ámbito. Por ejemplo, Dios te puede estar llamando a ti a la educación, te puede estar llamando a trabajar con empresarios en el ámbito empresarial, en el ámbito de las artes. ¿Cuál es el ámbito? Esa es tu jurisdicción. ¿Cuál es el territorio físico? ¿Cuál es el ámbito donde el Espíritu del Señor te ha colocado para poder tomar decisiones y para poder ejercer control donde estés en esa área? También en el contexto legal, tener jurisdicción implica tener autoridad legal para juzgar y tomar decisiones sobre un caso o un asunto en particular. Y yo no sé si tú lo sabías, pero tú eres un juez delante del Señor, y cuando Él te envía a un territorio o a un ámbito, te está llamando para que puedas dar la sentencia que como juez justo Él ha dado, y tú emitas esa sentencia para que sea conocida o anunciada, manifestada y pueda ser establecida. Ese es el trabajo principal de un intercesor profético, y por eso el Señor hoy nos está diciendo que tomemos nuestros territorios, porque necesita a hombres y mujeres que puedan legislar correctamente. Serás activado en tu jurisdicción para varias cosas importantes. Baby, estoy grabando, mi amor. Serás activado para expandir el evangelio del reino en tu territorio o en tu jurisdicción, para causar un despertar profundo, para bendecir, como te dije anteriormente, tu territorio, y para ser un instrumento disruptivo. Grábate esto, porque tu trabajo territorial tiene propósitos muy, pero muy importantes. Y lo más importante de todo esto es expandir el evangelio del reino. Ahora, necesitas prepararte para que puedas tomar tu territorio o tu jurisdicción, como hemos estado conversando. Necesitas una preparación integral, y el Señor te está dando códigos de movilidad. ¿Por qué te necesitas preparar? Porque hay códigos para que tú te puedas mover dentro del reino. Hay códigos de funcionamiento, cómo te vas a funcionar en este tiempo, códigos de tiempo, cuándo, dónde, cuál es esa área
temporal que el Señor te está marcando, ese ciclo de tiempo para que tú puedas entrar, salir y ejecutar la obra que Él te ha mandado a hacer. Códigos para la expansión. El Señor tiene códigos, y cuando hablamos de códigos estamos hablando de esas instrucciones del Espíritu del Señor, esas leyes, esos principios que van a regir toda la movilidad, el funcionamiento y el dinamismo dentro de la territorialidad. Significa que no nos podemos mover como nosotros queramos. Te voy a poner un ejemplo cómo esto funciona. ¿Te acuerdas, David? David movió el arca de Dios en su territorio, pero la movió fuera de los protocolos que Dios había establecido. Y esto trajo y provocó la muerte de Usa, porque David no guardó los protocolos ni los códigos para la movilización del arca. ¿Qué nos está diciendo el Espíritu del Señor en este momento? Hay códigos que yo te tengo que revelar para que no sufras daño, para que no perjudiques el movimiento del reino, sino que pueda ser efectivo en toda tu acción. Y estos códigos están en las Escrituras y están muchas veces reservados para este tiempo. Hay cosas que Dios no se la mostró a la generación anterior, pero te la va a mostrar a ti como generación presente, que necesitas tomar el territorio y tener influencia y ser un instrumento para que las cosas ocurran en esa territorialidad. Entonces es importante que tú te prepares para conocer estos códigos. Hay 13 cosas que debes conocer como intercesor profético y como un estratega territorial para poder tener tu mente en este momento como ese estratega que establezca la voluntad del Señor en la tierra. Lo primero es, debes destruir todos los mitos sobre las tomas territoriales que tal vez tienes. Tal vez tienes una cantidad de mitos en tu mente y en tu corazón que necesitas destruir a partir de este momento. Hay mitos, te tienes que preguntar al Espíritu del Señor de todo lo que creo y pienso acerca de la toma territorial y cómo bendecir mi territorio, qué es verdadero y qué es falso. Segundo, muy importante, tú necesitas tener una mentalidad de reino. Hemos tratado de bendecir nuestros territorios con una mentalidad tal vez eclesiástica o una mentalidad de negociantes o una mentalidad de padre de familia, pero la mentalidad que debemos tener es la mentalidad del reino, porque con esa mentalidad es que nosotros podemos expandir, es que vamos a tener los propósitos del Señor completamente claro. Lo tercero que tienes que desarrollar es un carácter de estratega. Tú tienes la unción de Dios y los dones del Señor, pero ¿sabes qué necesitas? Donde se fundamenta todo, el carácter. Y por eso los procesos del Señor han sido tal vez agudos contigo y tan profundos y tan intensos, porque necesitas desarrollar carácter. La unción y los dones se van a manifestar, pero el carácter debe ser formado. Cuarto, debes conocer los propósitos de la encomienda territorial que el Señor te dio a ti, porque este es un trabajo en equipo y cada uno de nosotros tenemos un trabajo territorial que hacer y funciones que cumplir, así que tú necesitas conocer los propósitos que el Señor tiene contigo en específico. Pero además de eso, debes conocer cuáles son los propósitos generales que Dios ha puesto dentro de su nación. Lo quinto es que debemos conocer a los enemigos invisibles de los territorios. Sí, Señor, es importante y esto es parte de la voz profética. Te vas a encontrar con enemigos que hoy son invisibles, pero que son reales y que hoy no se ven, pero que van a aparecerse en el camino. Esos gigantes que el Espíritu del Señor nos está hablando, que vamos a confrontar en los territorios. Tú debes conocer cuáles son y cómo enfrentarlos, cuál es la pelea que a ti te corresponde. Eso es lo que Dios nos está diciendo hoy. Conoce a tu enemigo para que lo puedas enfrentar, como lo hizo David con Goliat. Goliat fue un enemigo que se levantó por la nación de Israel, pero David sabía que él era un incircunciso. No importa con qué se enfrentara a él, la bendición del Padre no estaba sobre Goliat, estaba sobre David. Y bajo ese fundamento fue que lo pudo enfrentar. Ahora bien, como sexto punto, el Señor hoy te dice, conoce las leyes y la dinámica para la extensión territorial. No improvises. Hay leyes, hay protocolos, hay códigos para que tú puedas extenderte territorialmente y puedas bendecir tu territorio. Y Dios te está diciendo, escudriña, estudia estas leyes. Entre otras cosas, te hago un pequeño paréntesis, ya te lo comparto al final del video, pero escúchame, si tú quieres conocer estos códigos y estas leyes, desde la red de intercesores latinoamericanos hemos preparado un curso especialmente para esto. Se llaman los códigos, el intercesor y los códigos de expansión territorial. No te quedes en ignorancia. Ven y estudia con nosotros para que puedas conocer y te puedas preparar como un estratega territorial. No puedes improvisar en este tiempo en el trabajo de los territorios. Séptimo, conoce las líneas ley, los altares y los portales espirituales. Los territorios tienen ámbitos espirituales como líneas ley, que son corredizos energéticos por donde habita y donde transita el mundo espiritual. Están los altares que se convierten
en esos lugares o en esas personas que son puntos de contacto entre el mundo espiritual y el mundo físico, y están los portales espirituales que permiten toda la operación o toda la operatividad espiritual en un territorio, y el Señor te quiere hacer conocer esto. Octavo, conoce los tipos de encomiendas territoriales. No existe un solo tipo de encomienda ministerial y no podemos tratar de meternos todos en la misma camisa de fuerza. Tú tienes que saber cuál es esa encomienda territorial que el Señor te ha dado a ti en particular y respetar las diferentes encomiendas territoriales, discernirlas, identificarlas, para que no llames malo a lo bueno que Dios está haciendo, o bueno, en ese sentido, aquello que Dios no está haciendo. Tienes que saber identificarlo. Como noveno punto, necesitas conocer el trabajo en equipo de los oficios ministeriales y la toma territorial. ¿Cuál es el oficio de cada don ministerial? Tal vez tú eres un pastor, tal vez eres un maestro, tal vez eres un apóstol, un evangelista, un profeta. Tú, según el oficio que tengas, tienes una movilidad y un funcionamiento dentro del reino del Padre Celestial. Tienes que conocer cómo operan estos 5 dones, 5 oficios ministeriales dentro de la toma de territorio o para bendecir los territorios en el movimiento que el Señor establece. Lo décimo que debes conocer es, para ser un estratega territorial, los principios que rigen la jurisdicción. No es lo mismo cuando tú estás en una jurisdicción personal o donde el Señor te ha asignado o permanente, a cuando tú estás en una jurisdicción donde no estás permanentemente. Tienes que hacer la diferenciación, y en el curso que vamos a dar lo vas a conocer, pero el Señor te dice, cuídate, cuida los movimientos y los protocolos que yo te establezco dentro de tu jurisdicción. No te mueves igual si estás en Inglaterra, si estás en la China, o si estás en Argentina, en Colombia o en Estados Unidos. Cada jurisdicción tiene sus propias leyes, tiene su propio dinamismo, y tú debes reconocer lo que está pasando en la jurisdicción que el Señor te está dando, o en el ámbito donde el Señor te ha colocado, sea en la parte educativa, las artes, la economía, lo empresarial. En el ámbito donde Dios te ha puesto para hacerte influencia, ahí hay eso es lo que llamamos jurisdicción, y ahí hay protocolos y leyes que tú debes conocer y que debes respetar si quieres realmente ser o estar a la vanguardia y ser de influencia en esos ámbitos. El 11º punto es que debes conocer la batalla espiritual en la toma de territorios. Hay un mito con respecto a la guerra espiritual que no existe contra Satanás, pero sí hay batallas espirituales en los territorios, y tú debes conocer cuáles son esas batallas a las que te vas a enfrentar. 12º, necesitas conocer las dimensiones de los territorios. ¿Qué significa esto? Hay un movimiento en los cielos, hay un movimiento en los aires, hay un movimiento en la tierra, hay un movimiento en las aguas, hay un movimiento debajo de la tierra. Tú debes conocer las dimensiones del territorio que el Señor te ha dado, o de la jurisdicción, para que puedas moverte con libertad y no seas víctima del movimiento de lo que tú no estás viendo en este tiempo. Para ir terminando, el punto 13, debes conocer las estrategias para la toma territorial que el Señor te dé a ti para este tiempo. Muy lindas y muy buenas las estrategias que fueron utilizadas en el pasado, pero Dios está hablando de estrategias hoy nuevas, de movimientos que van a requerir estrategias totalmente nuevas, y si tú estás en un formato rígido de lo que funcionó en el pasado, no vas a poder movilizarte para este tiempo. Y el Espíritu del Señor te está diciendo, es necesario que te muevas según mi voluntad, según mis estrategias, según mi diseño, según lo que yo he establecido para tu jurisdicción. Esto es lo que Dios nos está diciendo para la toma territorial. Ponte en marcha, toma tu territorio, no temas, porque es necesario que avancemos, porque lo que viene para el mundo es fuerte. Vienen momentos disruptivos muy fuertes, vienen desde situaciones a nivel naturales. La naturaleza está respondiendo y va a estar bajo acciones y bajo movimientos muy fuertes y contundentes. Lo estamos viendo en Estados Unidos, lo estamos viendo en todas partes del mundo, y vienen con más fuerza en el ciclo 2024-2025. Además de esto, vienen movimientos de las tinieblas disruptivos, viene obviamente nuevas pandemias, vienen nuevos movimientos de todo el sistema de error para tratar de amedrentar, para tratar de controlar a la raza humana y poner la plataforma para el nuevo orden mundial, para que todo el mundo esté preparado para un reseteo. Entonces, ¿qué nos está diciendo Dios? Avanza en todo lo que tienes que avanzar, para que yo te posicione en el lugar estratégico y no seas víctima de lo que viene, sino que tú puedas ser de solución. En el caso de José, el Señor lo lleva a
Egipto para posicionarlo y cuando viniera la hambruna, él estuviera en un lugar prominente para que pudiese solucionar los problemas y la nación del Señor no muriera de hambre. Lo mismo pasó con Esther, el Señor la colocó como en una posición de autoridad para que cuando viniera la amenaza de exterminio sobre su nación, ella pudiera dar la cara y el frente y solucionar a ese problema. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Quiero que seas como un Moisés, te voy a enviar tal vez a un Egipto con un acto disruptivo para quebrantar el corazón del faraón y liberar a mi nación. Este es el tiempo de los hijos del Señor, este es tu tiempo, para este tiempo el Señor te ha preparado. Así que esto es lo que hoy Dios nos dice en voz profética. Esta es la voz profética del Señor para su nación en cuanto a la toma y el movimiento de los territorios. Oro por ti en esta mañana. Padre, gracias por la vida de cada persona que nos está viendo. Yo te pido que pongas, Señor, el corazón de un estratega territorial en nosotros, la mente de un estratega territorial y que formes el carácter de un estratega territorial. Que podamos hacer todo lo que tú nos has encomendado hacer sin temor y sin temblor y que nos podamos preparar para este tiempo donde el mundo y el sistema nos está necesitando. En el nombre poderoso de Yeshua, amén y amén. Como te dije a la mitad del video, hay un curso, hay un entrenamiento que debes conocer, que es el intercesor y los códigos de expansión territorial. Ve a redilglobal.org e inscríbete en este momento. Tenemos 2 horarios diferentes que pueden ser muy útiles para ti. No seas improvisado, prepárate porque Dios te está llamando para el movimiento territorial más portentoso de este tiempo. Gracias por estar conmigo. Por favor, comparte este video, no te quedes con esta información, sino que seas una voz profética portentosa. Si quieres ser parte de la red de intercesores latinoamericanos, ve a el Telegram de Ministerio Redil y únete a nuestra comunidad de casi 14,000 intercesores y que estamos trabajando todos para levantar 1 millón de intercesores en medio de las naciones. Les amamos, gracias, comparte este video, ponle un like y suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho todavía. Chao, chao.